Muy buenas noches, te damos la bienvenida a nuestro culto virtual de hoy, sábado 9 de mayo del año 2020. Qué privilegio es estar juntos, aunque sea en forma virtual, pero espiritualmente sí estamos juntos porque el Señor nos une en un mismo espíritu. Y hoy celebramos este culto para la honra y la gloria de nuestro Dios y también para que Él nos bendiga. Queremos también estar alabando al Señor, queremos orar, queremos meditar en su palabra. Así que a continuación voy a dejar a nuestra hermana Cintia Pereira. Ella es miembro de nuestra congregación Iglesia de Dios Hernandarias en la ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina. Buenas noches, mis queridos hermanos, sean bienvenidos al culto. Damos gracias a Dios que podemos juntarnos un día más de manera virtual. Extrañamos muchísimo el poder reunirnos, juntarnos, abrazarnos en el templo, pero confío plenamente en Dios de que pronto vamos a poder estar todos juntos nuevamente. El principal motivo de esta red de oración es buscar la presencia del Señor y agradecer a Dios por todo lo que nos da. Así que los invito a orar en esta noche. Gracias, amado Jesús, por tantas bendiciones, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por tu fidelidad, Señor, porque nos sigues demostrando, Señor, cuánto nos amas, Señor, porque estás con nosotros, Señor, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de los tiempos difíciles, Señor, tú nos llenas de paz, Señor. Gracias, Jesús. Comprobamos tu palabra a cada instante, Señor, y cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos, Señor, lo podemos comprobar todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder orar, Señor, de poder compartir a través de esta red con mis hermanos, de poder escuchar tu palabra y que a pesar de no poder vernos o reunirnos, estamos todos juntos en comunión con vos. Amén. Gracias, amado Dios y poderoso Señor. Te rogamos, Señor, tu presencia en esta noche. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté guiando este culto, que esté llenando cada corazón que se conecta a esta red. Gracias, Jesús, porque nos amas tanto, con ese amor tan grande, Señor, al punto de que diste tu vida por nosotros. Nos salvaste, no lo merecíamos y aún así te fijaste en nosotros. Gracias, Jesús. En el nombre poderoso de Dios, amén y amén. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, vamos a escuchar una canción interpretada por el hermano Adrián Stuart y que se llama Que seas mi universo. Con mi luz
Sí, que el Señor sea nuestro universo. Muchas gracias, Adrián, por cantar esta hermosa canción. Muchas gracias, Cintia, también por habernos saludado y haber orado por este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Bien, el sábado pasado hemos comenzado una charla bíblica que tenía como título ¿Cómo oír la voz de Dios? Hemos entrado en algunos detalles, cómo a través del tiempo Dios manifestó su voz claramente y muchísimas personas escucharon al Señor hablando. Y hoy queremos continuar. Vamos a comenzar desde la última parte de nuestra charla que dimos el sábado pasado. En primer lugar, decíamos que Dios fue cambiando su forma de hablar. A través del tiempo, Él no dejó de hablar, pero Él fue cambiando en cada dispensación. Dispensación quiere decir la administración de Dios sobre el mundo, sobre la humanidad, sobre la iglesia a través del tiempo. Al comienzo hablaba de una forma, después otra y en nuestros días de otra forma. Así que vamos a ver este versículo, ya lo hemos visto, pero para retomar el tema vamos a irnos a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y la primera parte del versículo 2. Hebreos 1, versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Seguramente te viene a la mente otra versión que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros antepasados, a nuestros padres, por nuestros antepasados quiere decir por medio de los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, antes que Él regrese a llevarnos al cielo en el arrebatamiento, también sigue hablando. Pero en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Así dice, ahí vemos la transición de haber hablado en otras épocas por medio de los profetas. A partir de Jesús comenzó a hablar Dios a través de su Hijo. Jesús fue transfigurado durante su ministerio. Y no te puedo compartir todo el pasaje porque seguramente lo conoces y porque tengo poco tiempo. Pero Él un día invitó a Pedro, a Juan y Jacobo, y subieron a un monte muy alto, dice la palabra de Dios, y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se hicieron blancas como la nieve. Y en Mateo capítulo 17, versículo 3, dice, en esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pero qué impactante debe haber sido esa escena. Pero quiero pensar un momento en quiénes aparecieron allí hablando con Jesús. En primer lugar, Moisés. ¿Quién era Moisés? Bueno, ¿quién no conoce? El gran libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero Moisés había vivido, había servido a Dios en el siglo XIII antes de Cristo. Siglo XIII, alrededor de 1300 años de Cristo, Él había desempeñado su ministerio y había muerto. Pero acá aparece vivo, hablando con Jesús. Bueno, digo yo, no sé qué respuesta dirán aquellos que dicen que cuando uno muere, el alma queda dormida y uno queda inconsciente. Bueno, no sé qué respuesta dirán. El que queda dormido es el cuerpo, pero el alma nunca duerme. Si somos salvos, al salir de nuestro cuerpo, al morir, vamos al cielo, y si no somos salvos, vamos al infierno. Y allí lo vemos a Moisés después de 1300 años, siglo XIII antes de Cristo. Y tengamos en cuenta que Moisés representa a la ley. Todavía en ese momento muchos que ya eran de la iglesia querían seguir sujetos a la ley. Ya había comenzado, ¿no es cierto?, el tiempo de la gracia, ya estaba comenzando la otra dispensación de la gracia. Pero sin embargo, muchas personas querían seguir cumpliendo las leyes mosaicas,
con la circuncisión, con los rituales del pueblo judío, etcétera, etcétera. Aunque te parezca mentira, en nuestros días también hay grupos religiosos, dicen que son evangélicos, pero quieren cumplir la ley. Pero la palabra de Dios dice que ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que Moisés representa a la ley, pero también apareció Elías. Elías fue un gran profeta del Señor que él ministró, sirvió a Dios en el siglo 9 antes de Cristo, como 900 años antes de Cristo. Y acá lo vemos a él vivo hablando con el Señor Jesucristo. Recordemos un detalle que viene al caso. Elías nunca había muerto, porque la palabra de Dios dice que él fue traspuesto al cielo en un carro de fuego. Hay solamente 2 casos donde fueron arrebatados al cielo, que fue Enoc y que fue Elías. Pero como quiera que sea, ahí estaba, hablando en presencia de los 3 apóstoles y hablando con Jesús y Moisés. Y Elías representa a los profetas. Bueno, esto es muy interesante por lo que sigue. Ahí está el representante de la ley y el representante de los profetas. Y quiero que recuerdes que al comenzar nuestra meditación hemos dicho que antiguamente Dios hablaba por medio de los profetas, pero en los últimos días nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. En el versículo 5 de Mateo 17, versículo 5 dice que mientras estaba aún hablando, Pedro estaba hablando. Yo quiero que recuerdes que él le propuso al Señor hacer 3 chozas, 3 enramadas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Así que ahí tenés la escena, ya la estás recordando. Mientras aún estaba hablando Pedro, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz, que era la voz de Dios el Padre, que dijo, hablando de Jesús: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Otras versiones dice, a él oigan. ¿Qué nos está diciendo esto? Esto es muy significativo, porque en presencia del representante de la ley y en presencia del representante de los profetas, Dios el Padre dice, bueno, ahora ya no estamos para escuchar lo que dice la ley ni los profetas. Ahora escúchenlo a mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos una transición de la forma como Dios comenzó a hablar. Ahora, ya no por medio de los profetas, ya no por medio de la ley, sino por medio de su Hijo Jesucristo. Estamos notando la transición, cómo a través del tiempo Dios fue hablando de maneras diferentes. En otras épocas abundaban los mensajes de Dios a través de sueños. Y yo no estoy negando que en nuestros días Dios no pueda hablar a través de sueños, pero lo habitual es que en estos días Él nos hable de otra manera que ya vamos a ver. Alguien por ahí me dice, pastor, yo tuve un sueño. Bueno, puede ser de Dios, pero también puede ser que no lo sea. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Juan 10, 27, ahora habla Jesús y dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ahí está, claramente, el Padre acababa de decir que ahora tenemos que escuchar al Hijo, que tenemos que oír lo que dice el Hijo. Y ahora es el propio Hijo que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Bueno, no hace falta ser un erudito de la Biblia para darnos cuenta de algunos detalles. No dice que todo el mundo va a escuchar la voz de Jesús, sino mis ovejas. Bueno, ¿quiénes son las ovejas? Bueno, una cosa es ser creyente. Uno puede ser creyente en Jesús y no ser oveja de Jesús. La oveja es un discípulo, uno que le sigue, uno que le obedece, uno que escucha su voz, uno que está sirviendo. Hay una gran diferencia entre ser un simple creyente a ser un discípulo, una oveja,
uno que se deja pastorear, uno que se deja cuidar por el Señor Jesús como el buen pastor. Ahora, ¿qué dice el buen pastor? Mis ovejas oyen mi voz. Pero todavía no llegamos al punto de cómo podemos escuchar la voz del buen pastor. Bueno, seguimos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 37 y 38. Jesús les dijo a los religiosos de sus días, religiosos, no eran discípulos de él. Alguien por ahí dice, bueno, qué lindo es ser religioso. No, querido, ser religioso es lo peor que nos pueda ocurrir. El espíritu de religiosidad es un espíritu que no es de espiritualidad. El religioso se caracteriza por cumplir rituales, por cultivar prácticas religiosas mecánicamente, pero no tiene una vivencia espiritual con Dios ni con su amado Hijo Jesucristo. Ahora, Jesús le dijo a los religiosos de sus días en Juan 5, 37 y 38, y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz. Eso es muy importante. Le dice a los religiosos, no a los discípulos, sino a los religiosos. Así que los religiosos no saben escuchar la voz de Dios, no saben entender el mensaje de Dios. Pero cuando uno es discípulo, sí uno puede entender y puede oír la voz de Dios. Después voy a aclarar eso de oír la voz de Dios. Bueno, ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura. Otras versiones dicen ni visto su aspecto. A Dios nadie lo vio jamás, pero sí, se lo escuchó. Y luego en el versículo 38 dice, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. ¿A quien envió el Padre? A Jesucristo. Ahora Él dice una frase muy fuerte y muy significativa. Ni vive su palabra en ustedes. La palabra de Dios no vive. Tal vez la sabían de memoria para criticar, para juzgar. Precisamente eran tan meticulosos en las leyes que muchas veces lo juzgaban al Señor Jesús porque decía que violaba el sábado, por ejemplo, porque Jesús hacía milagro el sábado. Eran expertos en la palabra, pero la palabra no vivía en ellos, no se había hecho carne, no se había hecho una vivencia. ¿Nos puede pasar eso a nosotros? Pero por supuesto, podemos saber textos de memoria, podemos conocer toda la Biblia y no ser cristianos espirituales. Conocimiento bíblico, ser un conocedor de la palabra, no significa madurez cristiana. Hay personas que conocen muchísimo de la Biblia, pero son niños espirituales, no han crecido espiritualmente hablando, han crecido en conocimiento bíblico, pero no espiritualmente. Y conozco a personas que no conocen tanto de la Biblia, pero son personas maduras espiritualmente, crecidas en el aspecto espiritual. Pero de acá sacamos como un principio espiritual. Para oír la voz de Dios, su palabra debe vivir en nosotros. Quiere decir que no solo tenemos que aprender la palabra, es bueno memorizar textos de la palabra de Dios, porque en los momentos más apremiantes, el Espíritu Santo nos va a traer a la mente algún texto bíblico que nos va a hablar del mal paso que estamos por dar, o nos va a aprobar el buen paso que estamos por dar. Por ejemplo, una chica cristiana se enamora de un chico que no es cristiano y me ha ocurrido, dice, pastor, ¿puede orar por nuestra relación? Pero él no es creyente. Pero ¿y no puede orar? No puede orar porque estaría orando en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios dice en su palabra, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Así que es muy importante el conocimiento de la palabra de Dios. En esta época, Dios habla muchísimo por su palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que para oír la voz de Dios, su palabra debe vivir en nosotros. Yo me he encontrado con personas que me dicen que con mucha frecuencia Dios les habla. ¿Y cómo te habla? Que en la noche, que en el sueño, que una visión, que la otra visión. Y le digo, yo quiero preguntarte algo. ¿Vos usas tiempo en leer la palabra?
Ay, pastor, yo no tengo mucho tiempo para leer la Biblia. La leo de vez en cuando. Bueno, con todo amor y respeto yo quiero decirte, ese tipo de personas son místicas, ¿eh? Y lo que están escuchando, lo más probable es que no sea la voz de Dios, que no están escuchando a Dios. Hasta es posible que estén escuchando la voz de un demonio y piensan que es la voz de Dios. Y hay veces que hay personas hasta ingenuas. Yo recuerdo el caso de una querida hermana de hace muchos años que un día me dijo: pastor, Dios me dijo que usted compre una cruz grande de oro y ponga sobre el altar. Y yo la escuché con respeto y yo le dije: hermana, si no tenemos dinero ni siquiera para las cosas más elementales del templo, ¿cómo vamos a comprar una cruz de oro? Y cuando se enteren los asaltantes, los ladrones, nos van a asaltar. No, pero Dios me dijo. Y ahí uno se da cuenta que esa era una fantasía, que era un pensamiento místico. Y uno tiene que comprender a esas personas, pero cuidado con dejarse guiar, porque a veces a nosotros mismos nos puede jugar una mala pasada el misticismo, que no es espiritualidad. Es el misticismo, son fantasías religiosas, que Dios me dijo, que he visto una cosa, que Dios puede darnos visiones. Ya lo creo que sí, que Dios puede hablarnos en algún sueño. Yo pienso que sí, que Dios puede hablar de mil maneras. Lo creo, sí, porque Él es Dios. Pero Él tiene sus reglas, tiene sus principios, y en este tiempo hay otra forma específica que Dios habla con suma frecuencia. El tema es cuando nosotros no queremos seguir en la onda, en la corriente, en la sintonía de Dios. Así que en segundo lugar tenemos que ver que Dios ahora nos habla por el Espíritu Santo. Y los primeros discípulos pudieron escuchar al Señor directamente hablándoles. Pero ¿qué pasó cuando Jesús tuvo que regresar al cielo? Ya no pudieron seguirlo escuchando personalmente a Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús dice, Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Aquí yo quiero destacar dos cosas muy importantes. Les enseñará todas las cosas. El mejor maestro para un cristiano es el Espíritu Santo. Él vino para estar con nosotros, para enseñarnos todas las cosas. Hay cristianos evangélicos que me dicen: no, yo no estoy de acuerdo. Si no está en la Biblia, para mí no tiene valor. Qué interesante, le digo. Y si yo tengo que ir a Buenos Aires y yo tengo dudas, yo no me puedo poner a buscar un versículo de la Biblia que me diga: Arnoldo, tenés que viajar a Buenos Aires, o que me diga lo opuesto. Yo en ese caso no puedo usar la Biblia. Yo tengo que preguntarle al Espíritu Santo si me conviene ir y hacer ese negocio o no. Me dirás: ¿y cómo va a ser el Espíritu Santo? Bueno, ese es un problema del Espíritu, pero lo que yo te quiero decir es que de alguna manera, si vos y yo estamos sinceramente interesados en hacer la voluntad de Dios, Dios te va a hacer comprender su voluntad. Vas a estar seguro de que es la voz de Dios hablando a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu. Y todavía no estamos diciendo en forma específica, porque seguramente esa es la gran intriga. Pero ¿cómo me va a hablar el Espíritu Santo? Bueno, indudablemente que hay muchos tipos de lenguaje. Muchos creen que solamente el lenguaje oral es el lenguaje, pero está el lenguaje escrito, está el lenguaje de mímica, está otros lenguajes implícitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a dejar ese tema ahí. Así que ahí dice: les enseñará todas las cosas, aún cosas que no están en la Biblia, aunque siempre, para saber si es el Espíritu Santo, tiene que tener armonía con lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo no nos va a decir algo que está en contra de las Escrituras. ¿Por qué? Porque se estaría contradiciendo, porque ¿quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Y ahora no nos va a decir una cosa contraria. Él nunca se contradice.
Tenemos que evaluar la voz que yo pretendo decir que es de Dios, ¿concuerda con la palabra de Dios? Porque, cuidado, puede ser mi propia voz de mi propia conciencia, de mis sentimientos, de mis anhelos, etc. Pero hay otra expresión de este versículo que dice: el Espíritu Santo les hará recordar todo lo que les he dicho. Y uno recuerda algo cuando uno escuchó, cuando uno aprendió algo. Si uno no conoce la palabra, ¿cómo el Espíritu me va a hacer recordar la palabra de Dios? ¿Qué dice en este aspecto, para esta situación, para la otra? Ahí nos damos cuenta que nosotros tenemos que ser estudiosos de la palabra de Dios. Tenemos que leerla diariamente, y no solamente leerla, tenemos que estudiarla, pero también tenemos que meditarla. ¿Qué es meditarla? Bueno, no es lo mismo leer la palabra que meditar la palabra. Cuando yo leo la palabra de Dios, puedo leer muchos capítulos por día, y eso es lo aconsejable para tener un conocimiento general, y ahí yo puedo decir que la palabra de Dios es para mí logo, es decir, lo que dice. Pero si yo tomo un pasaje más breve y voy con cuidado a ver qué me dice Dios, llega un versículo que seguramente te habrá ocurrido, que te da un shock el corazón y te da la impresión de que Dios te está hablando. Esa palabra logos se convierte en palabra rema. Ya no es lo que dice, sino lo que me dice Dios a través de su inspirada palabra. Y en ese momento, podemos decir: Dios me está hablando. Estoy oyendo la voz de Dios a través de su bendita e inspirada palabra. Pero para eso yo no puedo dejar la Biblia de lado. Este es un tiempo crucial donde tenemos que ser como los cristianos de Berea. ¿Qué hicieron los cristianos de Berea? Cuando Pablo y Silas fueron a enseñarles, ellos comparaban todo con las Escrituras, y dice que para comprobar si lo que escuchaban era verdad que decía la palabra de Dios. Querido hermano, querida hermana, en este tiempo se escuchan tantos mensajes en televisión, en radio, en internet, que no son bíblicos. Yo te podría poner ejemplos, pero el tiempo se me está yendo velozmente. Pensaba terminar hoy el tema, pero no me alcanza el tiempo. Pero te voy a contar algo que a lo mejor te resulte interesante y pienso que debo continuar. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Con esta experiencia termino. Y alguien me puede decir: bueno, pastor, esa es su experiencia. Claro que sí, pero vos podés tener tu propia experiencia. Hace muchos años, yo estaba organizando una delegación para ir a Israel, a Tierra Santa. Busqué agencias de turismo en Buenos Aires, en Asunción, Paraguay, en Resistencia, y ninguna me convencía. Y yo un día iba caminando por la vereda de la Plaza Central de Resistencia, la calle Juan B. Justo. Iba orando: Señor, mostrame, ¿dónde está la agencia que elegiste para cumplir la misión que me encomendaste que hiciera? Y cuando iba a mitad de la plaza, escucho una voz interior que me dice: este es el lugar. Este es el lugar. 4 palabras. Me sobresalté. Le dije: Señor, ¿me estás hablando? Este es el lugar. Me estremecí. Miré a un lado, estaba la plaza. Miré al otro lado, estaba un edificio alto que es el edificio Plaza. Me fui ahí y pregunté a la gente: ¿acá hay alguna agencia de viaje? Sí, en el 3er piso. Subí y me llevé la sorpresa de mi vida, que es la agencia que me atendieron con lujo de detalle todo lo que yo estaba necesitando. Y con esa empresa fuimos a Israel, fuimos a Egipto, fuimos a Italia, fuimos a Grecia, fuimos a todos los lugares. Te estarás pensando: ¿cuánto me costó? Después termino el testimonio. No me costó nada, porque Dios me llevó gratis, porque estaba yo en el programa de Dios. Pero después, otro día, te cuento en los detalles. Ahora, yo te pregunto: esa voz, este es el lugar, ¿era mi subconsciente? ¿Quién me habló si yo ni sabía que existía una agencia de turismo en ese edificio Plaza?
Fue la voz de Dios. No digas ahora, yo quiero que me hable como le hablaste al pastor Aranda. No. Dios habla de muchas maneras, pero te va a hablar a la manera que vos le puedas entender. Lo dejamos ahí y Dios mediante continuamos el próximo sábado, porque creo que estamos llegando a un punto muy sabroso y muy interesante. Por el momento, quiero invitarte para el culto virtual de mañana domingo a las 22 horas. Deseamos que el Señor te bendiga. Quiero hacer una oración para que el Señor te bendiga, te proteja, y con mi esposa oramos para que el Señor te acompañe y hable a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu. Padre Santo, gracias te damos porque tú eres un Dios que eres comunicador por excelencia. Pon tu mano sobre cada uno de tus hijos, sobre todos los que están orando. Háblale, Señor, en esta hora, que ellos puedan oír. Señor, abre sus oídos espirituales, lo pedimos en el nombre de Jesús y con la guía, la gracia y la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Les mandamos un abrazo, mi esposa y yo, y será hasta mañana, si Dios quiere, a las 22 horas en el culto virtual. Hasta mañana, paz del Señor.